Hola amigos de la radio, Estudio Ledor Vador. Hoy en el espacio de la escena vamos a presentar la biografía de un músico que logró fama mundial, cuyas composiciones fueron y son interpretadas por grandes orquestas sinfónicas de todo el mundo. En Argentina fue una bisagra que cambió las formas tradicionales del tango y por ese motivo demoró en ser reconocidas a nivel popular. Les doy algunas pistas para que ustedes vayan pensando de quién se trata. Es argentino, es tanguero y tocaba el instrumento del bandoneón. Bueno, ya deben saber quién es. Es Astor Piazzolla. Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921 y murió en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Bandoneonista y compositor argentino, considerado uno de los músicos vivos más importantes del siglo XX. Estudió armonía y música clásica contemporánea con la compositora y directora de la orquesta francesa Nadia Boulanger. En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para su colega Aníbal Troilo. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango, en lo que respecta a timbre, ritmo y armonía, fue muy criticado por los tangueros ortodoxos tradicionales. Durante unos cuantos años posteriormente sería entendido y reivindicado por sectores intelectuales y nuevos músicos de rock. Pero cuando en los años 50 y 60 los músicos ortodoxos, que lo apodaban el asesino del tango, establecieron que sus composiciones no eran tango, Piazzolla respondió: es música contemporánea de Buenos Aires. Sus obras no eran difundidas por las radios y los críticos seguían haciendo comentarios negativos. Por todo esto, las discográficas no se atrevían y no se arriesgaban a hacer las grabaciones. Lo consideraban un snob que componía música híbrida con armonías disonantes. Acá es una aclaración personal, no son disonantes. Eran acordes más modernos, era toda una corriente musical que apareció en este siglo, que vino de la música clásica, de Ravel, de Stravinsky, y bueno, a nivel popular fue Gershwin y Jobim en Brasil. Fueron cambiando las corrientes, quiere decir que los acordes eran mucho más complejos, no eran disonantes, y que había que acostumbrar el oído a eso. Confrontando abiertamente con esa corriente que decía que era verdad que el enemigo del tango, como ellos lo entendían, el compadrito, el farolito, etcétera, la mina, la infidelidad, el ambiente del tango de esa época fue un River Boca. La gente era, ¿Piazzolla es tango o no es tango? Bueno, Piazzolla se mantuvo en sus principios y resurgió todo el tango moderno y fue creciendo popularmente. Eso le pasó también a Jobim en Brasil, que de la mulata pasó a la garota y pasó también en Estados Unidos con la música moderna. En fin, se implantó en otras músicas populares, diferentes movimientos como el folclore, la música caribeña. En cuanto a alguna autorreferencia voy a hacer, cuando yo era joven, es decir, hace 65 años, iba a muchos conciertos y que acá en Buenos Aires se hacían de jazz, de todo tipo, que venían de afuera o lo hacían músicos. Y estaba Piazzolla, siempre estaba Piazzolla escuchando. Era un hombre que le gustaba mucho el jazz, nació en Estados Unidos, toda su vocación por el jazz, porque su infancia la pasó ahí. Así que era una cosa interesante también verlo y saludando a los músicos grandes del jazz, que concurrían también de espectadores. También en Estados Unidos el jazz tradicional y el moderno más tarde se transformó. La vida privada, que tratamos de evitarla en general, pero bueno, tuvo 2 matrimonios. Dedé Wolf, entre 1943 y 1966, 23 años, y Laura Escalada, entre 1988 y 1992, hasta que falleció, que fue de ese año. Los hijos fueron Diana Piazzolla y Dariel Piazzolla. Podemos agregar que como innovador y a título de ejemplo, hizo algunas composiciones muy populares. Las 4 estaciones porteñas,
interpretada por la Camerata Bariloche en el Teatro Colón, Libertango, una obra extraordinaria que fue difundida por todo el mundo y actualmente muchas sinfónicas la ejecutan. ¿Va? Esto es una mezcla de música clásica y tango moderno. Es realmente muy lindo, muy lindo escucharlo. Uno no se cansa nunca de escucharlo. Bueno, otra composición famosa que compuso fue Adiós Nonino, que fue en homenaje a su padre, que él se había enterado que había fallecido y compuso eso. Hermosa también, hermosa interpretación y hermosa música. Bueno, vamos a agregar algunas anécdotas entre tantas que tuvo, pero bueno, fue un tiempo muy rígido, muy disciplinado. Bueno, algunas anécdotas: no viajó con Gardel, se salvó la vida. Esto es impresionante, ¿no? Porque fue en el año 24 que viajaba Gardel y se murió en Medellín. Y el padre no lo dejó viajar a Piazzolla porque era chico, tenía 13 años en ese entonces. Bueno, en 1924 la familia se instaló en New Jersey, en casa de un familiar. Luego su padre consigue un trabajo de peluquero, Nonino, en Manhattan, bien centro de Nueva York. Y en esos años en New York se crió con vecinos italianos y judíos, con quienes hizo sus mejores trabajos en una sinagoga. Un dato que a mí me sorprendió, pero que realmente ha sucedido. Tocaba la armónica de pibe y a los 9 años el padre le regaló un bandoneón. Bueno, sin duda fue un hombre que no negoció sus ideales y los impuso contra viento y marea. Exportó el tango moderno al mundo. Músicos que integraron sus formaciones cuentan lo obsesivo que fue con toda la disciplina musical que había en sus grupos. Fue un creativo, creó un cuarteto, un quinteto, un noneto, tocó con sinfónicas. Fue un personaje muy apreciado, muy talentoso. Obviamente, como todo genio, tiene esas cosas. Incorporó, además, yo me estoy riendo porque realmente es divertido. Es un personaje muy interesante en ese aspecto. Incorporó, innovó con música, con instrumentos nuevos en el tango. Le impuso guitarra eléctrica, batería, flauta traversa. Su música no le interesaba que se cante o que se baile. Él quería que se escuche. No le interesaba el baile y el canto, salvo excepciones como Balada para un loco. Y tuvo músicos increíbles en sus quintetos: el pianista Pablo Ziegler, Horacio Malvicino y muchos más. Bueno, estas fueron algunas pinceladas sobre Astor Piazzolla. Van a escuchar muchas más en la escena. Y fue un genio realmente, una muestra que enorgullece a los argentinos, porque fue un típico músico nacional y que un estilo de música como el tango, que es bien argentino, lo evolucionó, lo reformó y lo enriqueció. Gracias, Astor, hasta siempre.